26 de diciembre de 1996, 5:52 de la mañana. Patty Ramsey desciende la escalera de caracol en su casa de Boulder, Colorado. Se dirige a la cocina para preparar café antes de despertar a sus hijos para un vuelo temprano a Michigan. Pero ella nunca llega a la cocina. En las escaleras, encuentra algo que se convertirá en una de las piezas de evidencia más analizadas en la historia criminal estadounidense. 3 páginas de papel rayado blanco escritas con marcador de punta de fieltro negro. Una nota de rescate. Ella lee las primeras líneas. Señor Ramsey, escuche atentamente. Somos un grupo de individuos que representamos una pequeña facción extranjera. Respetamos su negocio, pero no el país al que sirve. En este momento tenemos a su hija en nuestro poder. Patty grita por su marido. Ella llama al 911. Denuncia que su hija ha sido secuestrada. Pero esto es lo que hace que esta nota de rescate sea diferente de cualquier otra nota de secuestro en la historia del FBI. El papel en el que fue escrito provenía de un bloc de notas que había dentro de la casa de Ramsey. El bolígrafo utilizado para escribirlo salió de un recipiente en la cocina de Pat, y la persona que lo escribió no sacó a John Bell de la casa. Su cuerpo fue encontrado en el sótano 8 horas después. Durante 29 años, peritos en documentos forenses, expertos en escritura a mano y analistas lingüísticos han estudiado esta nota de 3 páginas. Lo han comparado con las muestras de escritura conocidas de Patty Ramsey. Analizaron el lenguaje, la redacción, la construcción inusual, y lo que descubrieron sugiere que no se trataba de una nota de rescate escrita por secuestradores. Este fue un documento de preparación escrito por alguien dentro de esa casa. Alguien tratando de explicar por qué una niña de 6 años estaba a punto de ser encontrada muerta. Alguien cuya letra, a pesar de sus negaciones, coincide con la escrita en esas 3 páginas. Este es el análisis forense de la nota de rescate que expuso la verdad. 24 expertos en escritura a mano examinaron esta nota. Nadie podría excluir definitivamente a Patty Ramsey como autor. 6 concluyeron que probablemente ella lo escribió. Los 18 restantes dijeron que la evidencia no era concluyente, lo que significa que no podían descartarla, pero no podían confirmarlo con absoluta certeza. En el análisis de escritura a mano, cuando los expertos no pueden excluir a alguien, cuando las similitudes son lo suficientemente fuertes como para que no puedan decir definitivamente que esa persona no escribió el documento, eso es significativo. Eso es evidencia. Y en este caso, con páginas de práctica encontradas en el mismo bloc de notas, con el propio bolígrafo de Patty, con papel de su propia casa, con un lenguaje que suena notablemente parecido a sus patrones de habla, la evidencia de escritura a mano no solo sugiere que Patty escribió esta nota, lo grita. Antes de examinar cada aspecto de esta nota, antes de desglosar el análisis de la escritura y los patrones lingüísticos que expusieron quién realmente escribió estas 3 páginas, debe suscribirse a True Crime Vault de inmediato. Analizamos evidencia que otros no examinarían. Hacemos preguntas que incomodan a las personas. Seguimos la ciencia forense a donde sea que nos lleve. Si desea una investigación en la que el análisis de la escritura a mano sea importante, el testimonio de expertos sea importante y la verdad sea importante, suscríbase y reciba notificaciones ahora. Presione el botón. Me gusta porque la participación determina cuántas personas ven esta evidencia forense. Cuantos más ojos haya sobre análisis como este, más difícil será esconderse detrás de escenas de crímenes montadas. Comenta a continuación tus ideas. ¿Crees que Patty escribió esta nota? ¿Qué te dice la evidencia? Vamos a examinar esto juntos. Ahora, analicemos la nota de rescate que nunca debió ser analizada tan de cerca. Comencemos con la nota en sí, porque comprender qué dice y cómo lo dice es crucial para entender quién la escribió. La nota tiene 3 páginas y está escrita a mano con un marcador Sharpie de punta de fieltro negro sobre papel rayado blanco arrancado de un bloc de notas. Está dirigida al señor Ramsey, no al señor y la señora Ramsey, lo cual es inusual para una nota sobre un niño cuando ambos padres están en casa. La apertura se lee como algo sacado de una película. Escuche atentamente. Somos un grupo de individuos que representamos una pequeña facción extranjera. Facción extranjera. Esa frase no aparece en ningún otro lugar de la investigación. Es teatral.
Es el tipo de lenguaje que alguien usa cuando intenta sonar como cree que sonaría un secuestrador. La nota continúa con lenguaje comercial. Respetamos su negocio, pero no el país al que sirve. John Ramsey fue el director ejecutivo de Access Graphics, una empresa de servicios informáticos. La nota hace referencia directa a su negocio. Se conocen detalles de su vida profesional. La exigencia del rescate es específica. En este momento tenemos a su hija en nuestro poder. Ella está a salvo y ilesa. Y si quieres que ella vea 1997, deberás seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Luego viene la cantidad. $118,000. No es un número redondo, ni 100,000 ni 200,000 dólares. Exactamente $118,000. He aquí por qué ese número es importante. John Ramsey había recibido un bono de Navidad unos días antes. El monto de dicha bonificación no era información pública. No era algo que los vecinos supieran. No era algo que los conocidos casuales pudieran saber. El monto exacto del bono de Navidad de John Ramsey fue de $118,000. La nota de rescate exige la cantidad exacta de dinero que John acababa de recibir. Solo alguien con un conocimiento íntimo de las finanzas de la familia Ramsey sabría esa cifra. Solo alguien dentro de la familia o muy cercano a ella sabría ese detalle específico. La nota continúa con extensas instrucciones sobre cómo conseguir el dinero. Retirarás $118,000 de tu cuenta. $100,000 estarán en billetes de $100 y los $18,000 restantes en billetes de $20. Los secuestradores no suelen especificar las denominaciones con tanta precisión. Las notas de rescate reales suelen ser breves. Conseguir dinero. Entregar aquí. Nos pondremos en contacto con usted. Esta nota es diferente. Es detallado. Es verboso. Es casi como si el escritor estuviera ganando tiempo, creando un escenario, explicando lo que está a punto de descubrirse. Las amenazas se intensifican. Asegúrese de llevar al banco un maletín de tamaño adecuado. Cuando llegues a casa, pondrás el dinero en una bolsa de papel marrón. Te llamaré entre las 8 y las 10 de la mañana para instruirte sobre la entrega. La nota dice mañana. Pero si John Bennett fue secuestrada durante la noche del 25 de diciembre y la madrugada del 26 de diciembre, y la nota fue encontrada a las 5:52 de la mañana del día 26. ¿Cuándo exactamente es mañana? La referencia temporal no tiene sentido. Sugiere que la nota fue escrita en un momento diferente a cuando ocurrió el supuesto secuestro. La nota incluye advertencias que suenan como diálogos de películas. Hablar con cualquier persona sobre su situación, como la policía, el FBI, etc., tendrá como resultado que su hija sea decapitada. Si te pillamos hablando con un perro callejero, ella muere. Decapitada. Ese no es el lenguaje que usan los verdaderos secuestradores. El FBI, que ha analizado miles de notas de rescate auténticas, señaló que esta redacción es teatral y recuerda más a guiones de películas que a comunicaciones criminales reales. La nota concluye con más amenazas y una firma. No eres el único gato gordo que hay por aquí, así que no pienses que matarlo será difícil. No intentes desarrollar un cerebro, John. No eres el único con quien lidiar. Se escaneará su dispositivo para detectar dispositivos electrónicos si se encuentra alguno. Se le llamará y se le pedirá que se reúna con el señor Ramsey en persona. No es obvio lo que te pedimos. Los dos caballeros que cuidan a su hija no le tienen mucha simpatía. Así que os aconsejo que no los provoquéis. Hablar con cualquier persona sobre su situación, como la policía, el FBI, etc., tendrá como resultado que su hija sea decapitada. Si te pillamos hablando con un perro callejero, ella muere. Si avisas a las autoridades bancarias, ella muere. Si el dinero está marcado o alterado de alguna manera, ella muere. Se le escaneará en busca de dispositivos electrónicos. Y si se encuentra alguno, se le negará la entrega y tu hija será decapitada. Cualquier desviación de mis instrucciones supondrá la ejecución inmediata de su hija. También se le negarán sus restos para un entierro adecuado. Los dos caballeros que cuidan a su hija no le tienen mucha simpatía, así que os aconsejo que no los provoquéis. Sigue nuestras instrucciones y tendrás un 100% de posibilidades de recuperarla. Usted y su familia están bajo constante escrutinio, al igual que las autoridades. No intentes desarrollar un cerebro, John. No eres el único gato gordo que hay por aquí. Así que no penséis que matar va a ser difícil.
No nos subestimes, John. Utilice ese buen sentido común sureño que tiene usted. Ahora depende de ti, John. Victoria. SBTC. Victoria. SBTC. Esos elementos finales son extraños. La victoria es un lenguaje de celebración. No es algo que los secuestradores suelen escribir, y el SBTC nunca ha sido explicado definitivamente. Algunos teóricos creen que significa salvo por la cruz, lo que sugeriría un significado religioso. Otros piensan que es un intento de crear la apariencia de una organización o grupo terrorista. El FBI señaló que las notas de rescate reales no suelen incluir siglas o firmas misteriosas. Son comunicaciones funcionales que exigen dinero. Esta nota se lee como un guión, como alguien creando una narrativa. Y eso nos lleva al análisis de la escritura a mano, porque si esta nota fue montada, si fue escrita por alguien de la casa tratando de crear la apariencia de un secuestro, la letra nos diría quién. El examen de documentos forenses es una disciplina científica. Los expertos en escritura a mano analizan la formación de las letras, el espaciado, la presión, la inclinación, los trazos conectados, y docenas de otras características que hacen que la escritura de cada persona sea única. Así como las huellas dactilares son exclusivas de cada individuo, la escritura a mano contiene características identificatorias que los expertos pueden analizar y comparar. En el caso de John Bennett Ramsey, los investigadores tenían una ventaja. Tenían la nota de rescate y múltiples muestras de la escritura conocida de Patty Ramsey. Tarjetas navideñas, notas, cartas, listas de compras, entradas de diario y docenas de documentos que Patty había escrito indiscutiblemente. Podrían comparar estas muestras conocidas con la nota de rescate y buscar similitudes o diferencias. 24 expertos en escritura a mano examinaron esta evidencia. Algunos fueron contratados por las fuerzas del orden. Algunos fueron contratados por el equipo de defensa de Ramsey. Algunos eran expertos independientes. Los resultados variaron, pero esto es lo crucial. Ningún experto podría excluir definitivamente a Patty Ramsey como autora. En el examen forense de documentos, la exclusión es posible cuando las diferencias entre las muestras son tan significativas que el experto puede afirmar con certeza que la misma persona no escribió ambos documentos. Esto no pasó aquí. Todos los expertos que examinaron las pruebas concluyeron que Patty probablemente escribió la nota o que no podían descartarla. 6 expertos fueron más allá. Concluyeron con distintos grados de confianza que Patty Ramsey era el autor. Chad Ubowski, examinador de documentos forenses de la Oficina de Investigaciones de Colorado, encontró 24 coherencias entre los escritos conocidos de Pat y la nota de rescate. No podía concluir definitivamente que ella lo escribió, pero tampoco podía descartarla. Edwin Alford, un examinador de documentos privados, fue más directo. Concluyó que Patty escribió la nota. Leonard Spekan, otro examinador privado, afirmó que había una alta probabilidad de que Patty fuera el autor. Donald Baca encontró evidencia consistente con la autoría de Patsy. Estos expertos identificaron características específicas, la formación de ciertas letras, particularmente las A y D minúsculas, la forma en que se conectaban ciertas combinaciones de letras, el espaciado entre palabras, la inclinación general y la línea de base de la escritura, el uso de ciertas construcciones gramaticales y la puntuación. Si colocamos las muestras de escritura conocidas de Patsy junto a la nota de rescate, las similitudes son sorprendentes. La letra minúscula A se forma de forma distintiva en ambas muestras. La letra D muestra bucles característicos. El espaciado entre palabras sigue patrones similares. La presión aplicada al lápiz crea variaciones similares en el grosor de la línea. El ritmo general de la escritura, el flujo de letra a letra muestra consistencia. La defensa argumentó que la letra de Patty no coincidía. Contrataron a sus propios expertos que analizaron las muestras y concluyeron que las similitudes no eran lo suficientemente fuertes para una atribución definitiva. Pero aquí está el punto crítico. Ni siquiera los expertos de la defensa pudieron descartarla. Lo mejor que pudieron decir fue que la evidencia no era concluyente. Cuando la evidencia de escritura a mano es realmente inconsistente, los expertos pueden excluir a la persona. Esto no pasó aquí. El hecho de que experto tras experto, incluidos los contratados por la defensa, no pudieran descartar a Patty,
es en sí mismo una prueba poderosa. Eso significa que su letra coincide lo suficiente con la nota de rescate como para que pueda haber sido escrita por ella. A esto se suma el análisis lingüístico, los patrones del lenguaje, la elección de palabras y las construcciones gramaticales. Son tan distintivos como la escritura a mano, y la nota de rescate contiene un lenguaje que suena notablemente parecido a Patty Ramsey. El uso de signos de exclamación a lo largo de la nota es coherente con el estilo de escritura conocido de Pat. Utilizaba con frecuencia signos de exclamación en su correspondencia personal, a menudo varias veces en la misma oración o párrafo. La nota de rescate contiene 21 signos de exclamación en 3 páginas. Eso es excesivo para una comunicación criminal, pero consistente con el estilo de escritura entusiasta de Patsy. Ciertas frases de la nota coinciden con el lenguaje que Patsy usaba en otros contextos y por lo tanto aparecen en la nota de rescate. Es una construcción inusual en el inglés americano moderno. Patty usó esta frase en sus escritos personales. Asegúrate de que aparezca en la nota. Esta construcción específica, en lugar de simplemente asegurarse de que coincida con los patrones de habla y escritura de Patty. Tú decides. Ahora, John se hace eco de la forma en que Patty se dirigía a su marido en otros contextos. El tono general de la nota varía entre amenazante y casi locuaz. Utilice ese sentido común sureño suyo que es conversacional, casi amistoso, lo cual es extraño en una nota de rescate de supuestos secuestradores, pero suena como algo que una esposa podría decirle a su esposo. Es notable el tono maternal a lo largo de la nota. Referencias a que John Bennett estaba sano y salvo, la preocupación por si ella veía 1997, las instrucciones detalladas sobre el manejo del dinero. Estos se leen como alguien que se preocupa por el niño, no como criminales empedernidos que amenazaron con decapitarlo. Pero quizá la evidencia más condenatoria no sea la nota de rescate en sí. Esto es lo que los investigadores encontraron en la casa cuando procesaron la escena. El bloc de notas del que se arrancaron las páginas de la nota de rescate fue encontrado en la cocina de Ramsey. Era un bloc que Patty usaba para notas del hogar, listas de compras, recordatorios. Las primeras páginas habían sido arrancadas y faltaban. Luego vinieron las 3 páginas que se convirtieron en la nota de rescate, pero los investigadores encontraron algo más. En las páginas siguientes a donde se había escrito la nota de rescate, había hendiduras, impresiones de páginas anteriores. Cuando la policía examinó estas páginas utilizando técnicas forenses especializadas, descubrieron que se iniciaba una práctica. Intentos de iniciar la nota que había sido abandonada. Señor y señora escritos y tachados. El señor Ramsey escrito y continuado durante unas cuantas líneas antes de detenerse. Estas prácticas comienzan a sugerir que el autor estaba en casa con tiempo para redactar y volver a redactar el texto, intentando conseguir la redacción correcta. Los secuestradores no practican notas de rescate dentro de la casa de la víctima. No se sientan a la mesa de la cocina, usan el bloc de notas familiar, prueban diferentes aperturas, eliminan falsos comienzos y finalmente producen una nota de 3 páginas. Ese comportamiento es coherente con alguien que vive en la casa, alguien que tuvo tiempo, alguien que estaba montando una escena. El bolígrafo utilizado para escribir la nota también era de la casa, un marcador Sharpie negro que se guardaba en un recipiente en la encimera de la cocina. Después de escribir la nota, el bolígrafo fue devuelto a su lugar en el contenedor. Los secuestradores no devuelven los bolígrafos a su lugar de almacenamiento correspondiente después de escribir notas de rescate. Las personas que viven en la casa se encargan de todo lo relacionado con la evidencia física que rodea la nota. La fuente del bloc de notas comienza la práctica. La ubicación del bolígrafo indica que alguien dentro de la casa escribió esta nota de manera metódica y no urgente. Alguien que tenía acceso a materiales domésticos y tiempo para redactar un documento extenso. Ahora, hablemos de por qué se escribió esta nota, porque comprender el propósito ilumina quién la escribió. En casos reales de secuestro, las notas de rescate cumplen una función específica. Comunican que la víctima ha sido secuestrada, exigen el pago, proporcionan instrucciones para la entrega. Por lo general son breves porque los secuestradores quieren minimizar el tiempo que pasan en la casa de la víctima o cerca de ella. Quieren entrar, llevarse a la víctima, dejar una nota si es necesario y salir.
La experiencia del FBI con miles de casos de secuestro muestra que las notas de rescate tienen en promedio menos de una página. Son comunicaciones funcionales. La nota de rescate de John Bennett es diferente. Con 2 páginas y media de letra densa, es una de las notas de rescate más largas en la historia del FBI. Contiene detalles innecesarios, florituras teatrales, amenazas reiteradas e instrucciones específicas que no cumplen la función típica de una nota de rescate. Entonces, ¿por qué escribir una nota tan larga? La teoría de la puesta en escena proporciona una respuesta. Si John Bennett murió en la casa, si su muerte fue accidental o intencional, pero la familia quería evitar la investigación y el procesamiento, necesitaban explicar por qué su cuerpo estaba en la casa. Necesitaban un escenario que tuviera sentido para la policía. Un secuestro que salió mal se ajusta a ese propósito. Escribe una nota de rescate. Llama al 911. Reporta la desaparición del niño. Crea una razón para que el cuerpo siga en la casa. Los secuestradores debieron haberla matado aquí y haber huido. La longitud de la nota cumple este propósito. Crea un escenario detallado. Proporciona instrucciones que consumen tiempo. Llamaremos entre las 8 y las 10 de la mañana. Eso le da a la familia la mañana para descubrir el cuerpo cuando la llamada nunca llega. La nota crea una narrativa que explica la evidencia física. ¿Por qué hay un cuerpo en el sótano? Porque los secuestradores se la llevaron, pero algo salió mal. Pero la nota también revela conocimiento que solo los miembros de la familia tendrían, la cantidad de $118,000. Eso no es casualidad. Esa es Patty sabiendo el bono exacto de John y usando esa cifra para hacer que la demanda parezca legítima. Un secuestrador externo no sabría ese número. Exigen una cifra redonda, algo lo suficientemente grande como para que valga la pena el riesgo, pero no tan específico que revele conocimiento interno. La nota se dirige específicamente a John. Escucha atentamente, John. No intentes desarrollar un cerebro, John. Ahora depende de ti, John. El uso repetido de su nombre, el tono personal, las referencias a su negocio y su educación sureña. Estos sugieren a alguien que conoce a John íntimamente, alguien que vive con él. Las advertencias sobre no hablar con la policía tienen sentido en un contexto de puesta en escena. Si has escrito una nota de rescate falsa y de todos modos estás a punto de llamar al 911 porque necesitas denunciar el delito, necesitas un lenguaje en la nota que explique por qué ignoraste las advertencias. No pudimos esperar. Tuvimos que llamar. Nuestra hija estaba desaparecida. La nota proporciona cobertura para llamar a la policía inmediatamente, que es exactamente lo que hizo Patty a las 5:52 de la mañana. La nota fue encontrada y en cuestión de minutos se llamó al 911. La policía estaba en camino y la casa estaba llena de gente. La advertencia, no llamen a la policía o morirá, fue ignorada inmediatamente. Eso tiene sentido. Si la nota era una puesta en escena, escribes la advertencia sabiendo que la vas a ignorar, pero eso hace que la nota parezca más auténtica. He aquí otro detalle crucial. La autopsia determinó que John Bennett murió aproximadamente entre las 10 de la noche del día 25 de diciembre y las 6 de la mañana. Del día 26 de diciembre, la evidencia médica sugiere que ella ya estaba muerta o moribunda cuando se escribió la nota. La piña encontrada en su sistema digestivo, la cronología de sus lesiones, la progresión de la muerte celular, todo apunta a que murió horas antes de la llamada al 911. Eso significa que quien escribió la nota sabía que ella estaba muerta. La nota no trata realmente de recuperarla. Se trata de explicar su muerte. Se trata de crear un escenario que desvíe la investigación de la familia. Ahora, examinemos por qué Patty específicamente es el probable autor. Porque si bien John tenía motivos para crear la puesta en escena, la evidencia apunta a Patty como la escritora. La letra coincide con la de ella, no con la de él. La letra de John fue analizada y excluida. Los expertos coincidieron en que él no escribió la nota. Patty no podía ser excluida. Los patrones lingüísticos coinciden con el habla y la escritura de Patty. Los signos de exclamación, la redacción, el tono maternal, la elección de palabras específicas, todo es coherente con el modo en que Patty se comunicaba. La nota fue escrita en su bloc de notas con su bolígrafo. Lo encontraron en la escalera que ella bajaba todas las mañanas.
La práctica comienza sugiriendo que alguien se sentó en la mesa de la cocina, un espacio que Patty ocupaba regularmente, redactando y volviendo a redactar hasta que la redacción fuera correcta. El conocimiento mostrado en la nota, el monto del bono de John, su negocio, su personalidad, son cosas que una esposa conocería íntimamente. El tono emotivo de la nota, a pesar de las amenazas, lleva consigo un trasfondo de preocupación por John Bennett. Referencias a que ella estaba a salvo, a que vio el año 1997. Suenan como una madre tratando de mantener cierta apariencia de normalidad, incluso mientras crea un escenario de secuestro. Pero aquí está la evidencia conductual más convincente. Cuando la policía le preguntó a Patty sobre la nota durante sus entrevistas, sus respuestas fueron evasivas y a veces contradictorias. Ella afirmó no recordar detalles específicos sobre el bloc de notas. No podía explicar cómo el bolígrafo terminó nuevamente en el contenedor. Cuando se le mostraron similitudes entre su escritura y la nota, las atribuyó a la coincidencia. Cuando se le pidió que proporcionara muestras de escritura para comparar, inicialmente accedió, pero luego comenzó a alterar su escritura natural, introduciendo variaciones y cambios que sugerían conciencia de culpa. La gente inocente no cambia su letra cuando se les pide que proporcionen muestras. Escriben con naturalidad. Los intentos de Patty de disfrazar o modificar su escritura cuando sabía que sería comparada con la nota de rescate es un comportamiento consistente con alguien que sabe que su escritura natural se parece demasiado a la nota. La totalidad de la evidencia, el análisis de la escritura a mano, muestran que no se puede excluir que ella escribió el documento y que 6 expertos creen que ella lo escribió. Los patrones lingüísticos coinciden con su estilo, la evidencia física del bloc de notas y el bolígrafo de su casa. El conocimiento interno demostrado en la nota. La práctica comienza sugiriendo tiempo y acceso. Los indicadores de comportamiento al ser interrogados sobre la nota, todos apuntan hacia Patty Ramsey como la autora. ¿Esto prueba más allá de toda duda razonable que Patty escribió la nota? En un tribunal de justicia con la carga de la prueba requerida para una condena penal, esta evidencia enfrentaría cuestionamientos. Los abogados defensores argumentarían que no se puede excluir, no es lo mismo que definitivamente lo escribió. Señalarían a los expertos que encontraron la evidencia no concluyente. Sugerirían que tal vez la muerte de John Bennett fue un accidente y que la nota fue escrita en pánico, lo que podría mitigar la culpabilidad criminal. Pero desde el punto de vista investigativo, desde la perspectiva de evaluar la evidencia y determinar qué fue lo más probable que ocurrió, la conclusión es clara. Patty Ramsey escribió la nota de rescate. Lo escribió después de que John Bennett murió o estaba muriendo. Lo escribió para crear un escenario de secuestro que explicaría la presencia de un cuerpo en la casa. Lo escribió utilizando materiales de su propia cocina, porque estaba preparando la escena de un crimen. Y a pesar de 29 años de negación, a pesar de su muerte en 2006 por cáncer sin haber sido acusada jamás, la nota que dejó dice la verdad. La escritura la expuso, el lenguaje la reveló. La evidencia, cuando es examinada por expertos que entienden el análisis de documentos forenses, apunta a una conclusión. Patty Ramsey escribió la nota que supuestamente haría que los investigadores buscaran secuestradores fuera de la casa. En cambio, obligó a los investigadores a mirar hacia el interior. Les hizo examinar a la familia. Les hizo cuestionar la historia que Patty y John contaron sobre esa noche. Y se convirtió en una de las pruebas más sólidas que sugieren que la muerte de John Bennett no fue el resultado de un intruso aleatorio, sino algo que sucedió dentro de su propia casa e involucró a su propia familia. La nota de rescate supuestamente sería la coartada de Patty. Se suponía que debía crear una duda razonable. Se suponía que debía hacer que el crimen pareciera obra de una facción extranjera, un grupo de criminales sofisticados que de alguna manera conocían detalles íntimos sobre la familia Ramsey. Más bien, se convirtió en evidencia de un encubrimiento, porque la nota es demasiado larga, demasiado detallada, demasiado teatral, porque contiene información privilegiada que ningún extraño tendría, porque estaba escrita en materiales domésticos y dejada en un lugar al que los secuestradores no tenían acceso, porque todos los expertos forenses que la examinaron encontraron conexiones con la escritura de Patsy que no podían explicar, porque el idioma suena como Patty,
porque la conducta de practicar la escritura y devolver el bolígrafo a su lugar es la conducta de alguien que vive en la casa y tiene tiempo para escenificar. Porque 29 años de investigación, de análisis de expertos, de comparación y recomparación, todo conduce a la misma conclusión. Patty Ramsey escribió la nota de rescate, y esa nota, que pretendía ocultar la verdad, terminó exponiéndola. La escritura la reveló, las palabras la revelaron y la evidencia, cuando se examina honesta y exhaustivamente, cuenta una historia que Patty nunca quiso que se contara. Que John Bennett no murió a manos de una facción extranjera, murió en su propia casa, y alguien que la amaba, alguien que la conocía íntimamente, alguien cuya letra coincide con la nota encontrada en las escaleras, trató de cubrirlo con una pieza de ficción de 3 páginas que se convirtió en la nota de rescate más analizada en la historia de Estados Unidos. Si este análisis forense le resultó interesante, suscríbase a True Crime Vault para obtener más investigaciones basadas en evidencia. Dele me gusta a este video, compártalo. Cuantas más personas comprendan la evidencia escrita a mano, más clara será la verdad. Comente a continuación con su análisis. ¿Cree que Patty escribió la nota? ¿Qué le dice la evidencia? Sigamos exigiendo respuestas en casos en los que la evidencia apunta a la verdad, pero el procesamiento nunca llega. La nota de rescate expuso el encubrimiento. Ahora depende de nosotros asegurarnos de que la exposición conduzca a la justicia. John Bennett Ramsey merece la verdad. La evidencia escrita la proporciona.